Sin fronteras, sin barreras, la insular Radio Victoria. Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica y la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin. Vamos a conversar con dos expertos petroleros, uno en petróleos propiamente dicho y otro en petroquímica. Eduardo Betancourt, quien es el que comanda la comisión del área en Benamérica, y Freddy Borque, quien es invitado especial nuestro pues, en el área de petroquímica. Y yo quiero, antes de conversar, hablar con ustedes que oigamos lo que dijo en estos días Calderón Berti, que es un tema que no ha perdido vigencia y hay que evaluarlo y debatirlo en profundidad para que el mundo sepa pues, y se clarifiquen las posiciones que hay con respecto a monómeros en Colombia, ¿no? Y luego de oír este breve audio, pues yo voy a hacer una pequeña pregunta para que Freddy me la conteste. Muchas gracias a los amigos de Ahora sí, América, Ok. Eduardo dale Corona, volumen. y amigos extrañables de muchachos de Concepción, André Bello, Abapa, a todos ustedes por estar acá presentes esta tarde. Antes de iniciar mi conversación, un comentario y una disculpa. El comentario es que ayer fuimos todos ingratamente sorprendidos por una alusión que hizo el ministro de Petróleo de Venezuela, Tarek El-Aissami, donde señalaba que habían hecho una solicitud a la Interpol para que un grupo de ciudadanos venezolanos fueran colocados en la lista de alerta roja. La lista la conocemos todos nosotros, la hemos visto. Y yo debo señalar que me parece que es una noticia horrible que ponga a todo el mundo en el contacto, de que sin haber cometido, la buena parte de ellos son amigos nuestros, gente venida del sector petrolero y petroquímico, de una larguísima trayectoria como profesionales, una trayectoria muy digna, de mucho servicio al país, que se han tratado de esa manera. Hay algunos otros, evidentemente, todos los que están en la lista, la gran mayoría son gente muy honorable, hay unos que no lo son y todos sabemos quiénes lo son. Y por otra parte, hay otra gente que debería estar en supuesta lista y no están. En todo caso, yo creo que lo que acudieron al llamado del presidente interino para que prestara un servicio al país, o quien sea en alguna de las empresas de la administración, o a nivel de PDVSA, o a nivel de CITO, o de monómeros, todos acudieron con el deseo, con la determinación de servir al país. Eso no puede ser considerado como un delito. Eso no puede ser ningún delito en ninguna parte, salvo que se hayan hecho cosas indebidas. Pero lamentablemente lo que tenemos en Venezuela no tiene contemplación de ese tipo y someten al escarnio público a la gente sin razón. De manera que frente a todo ello no me queda a mí ninguna otra cosa sino brindarles mi solidaridad. Decir que hay que seguir luchando, hay que seguir trabajando para que estas cosas cambien. Pero al propio tiempo yo quiero aprovechar la oportunidad para hacer un llamado al presidente Guaidó. Los que asistieron a ese reclamo, a ese llamado, fue porque los invitaron a participar en esas instituciones, en esas organizaciones. De manera tal de que, habiendo sido el presidente Guaidó reconocido por más de 50 países, lo esperado y indudable es que él le solicite a los países que eso no se lleve a cabo, que eso no se pueda ejecutar, porque no es ningún delito común, ni mucho menos, sino que es una retaliación de carácter político. Bueno, yo creo que está bastante claro pues que lo que intenta decir Calderón Berti es que el gobierno está jugando una vez más con la meritocracia verdadera y metiendo en el mismo paquete de delincuentes a estos ciudadanos ejemplares y baluartes de Venezuela en distintas disciplinas del área petrolera. Entonces, ya lo vivimos cuando Chávez con el pito pues votó a veintitantos mil trabajadores y allí incluyó a unos y otros, ¿no? En consecuencia, yo creo que este tema, Freddy, es bueno que tú que como hombre del área petroquímica y que de alguna manera pues conoces cómo operó Monómeros en las primeras de cambio de manera profesional y técnica y que luego las implicaciones políticas desvirtuaron eso y cambiaron a los que estaban para poner a otros tantos como cuotas partidistas. O sea, le está haciendo un reclamo inclusive a Guaidó, pues que
en cierto modo consintió que eso ocurriera o no actuó debidamente y le pide que actúe ahora para que allí pues de alguna manera se clarifiquen las cosas y no se esté pidiendo al Interpol que detenga a todo el mundo y a troche y moche, como si todo el mundo fuera delincuente, igual que los que gobiernan al país. Entonces, para que nos des más o menos tu apreciación, Jorge, Freddy, que tú conoces pues los intríngulis del área petroquímica y qué es lo que ha pasado allí de verdad, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias, José Antonio, y muchas gracias, Eduardo, en nombre de Benamérica. Bueno, lo primero es aclarar mi participación en Monómero. Yo fui nombrado por el presidente Guaidó como director suplente, un cargo que no tiene ni voz ni voto y mucho menos ingresos. Y fui nombrado sin ser consultado. Una vez nombrado, pues yo lo acepté por un deseo de contribuir con nuestra patria. Pero antes de entrar en esos detalles, yo voy a referirme a usar aquel refrán de lo sabido, por sabido se calla y por callado se olvida. Yo quisiera repasar brevemente de qué estamos hablando. ¿Qué es legal y qué es ilegal en Venezuela? Lo que es legal desde el 2015 es la Asamblea Nacional electa por el pueblo. Eso es lo único legal que hay. ¿Qué es ilegal? El 23 de diciembre del 2015, la Asamblea Nacional, dominada por Diosdado Cabello y los chavistas, nombró 33 magistrados de la Corte Suprema. Por supuesto, todos chavistas, todos designados en su gran mayoría ilegalmente, ni siquiera cumplían los requisitos. Y se hizo cuando la Asamblea estaba ya en receso. Pero eso era para ser utilizado por el gobierno para impedir que la Asamblea Nacional Legítima funcionara. Y así lo hizo. Primero eliminó 3 diputados, después a una cantidad de ellos los excluyó y en la primera o segunda semana de enero de 2016, la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo chavista determinó que la Asamblea Nacional recién electa y tomada posesión estaba en desacato y que ninguna de sus decisiones valía. Eso del desacato es un exabrupto porque en nuestra Constitución el desacato es simplemente una multa por no cumplir una ley. No es nada que permita Acción punible, sí. anular a la Asamblea Legislativa. Entonces, ese Tribunal Supremo que dictó unas sentencias es un tribunal ilegal, porque es el mismo. Este que las dictó en el 2019, este que está hoy, es ilegal. Luego, ese Tribunal Supremo y el presidente nombraron una ANC, una Asamblea Nacional Constituyente, ilegal. ¿Qué hizo esa ANC? Primero que todo, nombró un fiscal general de manera ilegal, porque no tenía atribuciones. Eso es el señor William Tarek Saab. Y posteriormente, esa ANC convocó unas elecciones presidenciales adelantadas, también ilegal porque no tenía atribuciones. Y eso resultó en unas elecciones que ya sabemos quién las ganó, con toda una serie de trampas, pero que fundamentalmente es ilegal. Entonces, con todo este panorama de qué es legal y qué es ilegal, ¿qué sucedió con esas sentencias que dictó el 11 de abril del 2019 el TCJ? El TCJ en ese momento reaccionó a algo que había hecho legalmente la Asamblea Nacional Legítima, que había sido nombrar al presidente interino Guaidó y autorizarlo a nombrar juntas directivas en las empresas que estaban en el exterior. El TSJ las declara nulas porque la Asamblea está en desacato, lo cual es falso. Esa calificación, como ya mencioné, es absolutamente falsa. Después, el TSJ pasa a establecer un criterio que es una falacia, en la cual dice que esa es una materia a juzgar de mero derecho, con lo cual no le otorga ni un solo derecho judicial a todos los que está nombrando en esa sentencia. Ese es un viejo truco
que usa el gobierno, que usa un gobierno de facto, para negar todos los derechos. Y dentro de esa ilegalidad de la sentencia, lo hace con un carácter de retaliación política. ¿Por qué? Porque el mismo día en que esa junta directiva, en el caso específico de Monómero, toma posesión, ese mismo día la sentencia acusa a todas las personas que estamos allí de una serie de delitos que era imposible haberlos cometido el mismo día en que se estaban registrando en la Cámara de Comercio de Barranquilla esa junta directiva. Son delitos que ellos utilizan siempre contra los diputados, que si traición a la patria, que si asociación para delinquir, que si lavado de activos, son los típicos, las típicas Eso lo tiene acusaciones. el país y el mundo claro. Las marramucias del régimen están evidentes en todos lados, tienen juicios, tienen sanciones, pero ellos buscan de alguna manera salpicar al resto, porque es la única manera de ellos, de alguna manera, distraer la atención. Y eso yo lo entiendo perfectamente así. Ahora, yo no sé, Eduardo, en tu caso, pues, cómo percibes tú el problema, porque la solución que el gobierno pretende vendernos ahora es que en alianza con otro partido o gobierno de izquierda en Colombia, aspira y pretende pues entonces que se descalifique a todo el que allí estuvo y meten en el mismo paquete a los que de alguna manera actuaron apegados a la ley y a la disciplina y a la ética y a los que no lo hicieron. Entonces yo creo que aquí hay que conjugar dos valoraciones bien importantes porque el mundo tiene que saber que los delincuentes son los chavistas y no solamente en el área petrolera, sino en todas las áreas de vida y por haber. Y yo creo que normalmente pues ellos acostumbran a usar este tipo de aspavientos con la idea de ocultar sus auténticas verdades delincuenciales, ¿no? Bueno, José Antonio, yo creo que esta es una maniobra netamente política porque sale en este momento una acusación que, como Freddy destaca, ya la hicieron hace ¿cuánto? 3 años y pico, cuando se instaló la primera junta de monómeros controlada por el gobierno interino. ¿Y por qué se hace en este momento? No es solo porque Monómeros esté pasando a manos del régimen por, por la elección del presidente Petro en Colombia, sino porque hay una cosa muy grave que ocultar y que distraer la atención de la opinión pública, que es el dictamen de la ONU sobre la materia de derechos humanos en Venezuela. Entonces, yo no soy político, pero es fácil para cualquier ciudadano entender que lo que se está tratando es de distraer la atención. Ahora, más allá de esa distracción de la atención, si nosotros podemos sacar unas conclusiones que son importantes, porque estamos viendo que hay una empresa que después de haber sido manejada unos meses de una manera muy eficiente, hasta tal punto que pasó de un 50% de producción a un 100% de producción en apenas 3 meses o 4 meses. Freddy podrá aclararnos. Este, Esa junta directiva tuvo que salir. Y, entonces, ¿qué es en el fondo lo que nosotros tenemos que entender como lección para el futuro? Mira, lo primero es que el negocio petrolero y petroquímico es un negocio complejo y debe ser manejado profesionalmente. Lo segundo es, cuando tú tienes una empresa del Estado, hay que hilar muy fino para que de verdad esa empresa pueda ser eficiente. Y eso supone tres cosas. La primera es organizar con una claridad de roles de quién tiene el control accionario de la empresa y quién administra la empresa. El control accionario en una empresa del Estado, por definición, lo tiene el gobierno. Pues. Ahora, ¿qué hace el gobierno en su control accionario? Tiene dos funciones fundamentales. Nombrar la junta directiva de
de quién va a presidir y establecer la organización, cómo se va a manejar esas empresas o el conjunto de empresas. Y la segunda es pedirle rendición de cuentas. Si las cuentas no están bien, ese gobierno tiene derecho a cambiar esa junta directiva. Ahora, ¿qué es lo que pasa usualmente en nuestros gobiernos y que se exacerbó en los últimos 22 años? Que los gobiernos quieren intervenir no en el control accionario, sino en la administración de la empresa, en el nombramiento incluso de los funcionarios internos, etcétera, cuando no saben nada de eso. ¿Y cuáles son las consecuencias? Mira, lo mismo que si yo tuviera que hacerme una operación y yo escojo al médico y después cuando el médico me va a operar, yo quiero decirle cómo me va a operar, quiénes son los ayudantes que él tiene que tener, cuáles son las enfermeras, cuando yo no sé nada de eso. Él es el especialista, él es el que me tiene que rendir cuentas por mi operación. ¿Qué es lo segundo? Que la selección de esas juntas directivas sean en una base meritocrática. Pero meritocracia es un sistema donde tú tienes que tener una elección de personas con base, primero que nada, a una probidad moral Ética y de eficiencia administrativa y procedimental. comprobada. Claro, Segundo, con una capacidad profesional para el rol que tienen que hacer. Y tercero, con experiencia para poder desempeñar bien ese rol, porque tú puedes tener todos los conocimientos y si no tienes la experiencia, de todas maneras vas a meter la pata. sí. Y tercero, ¿qué es lo que hay que establecer? Que la organización tenga sus contrapesos. Es decir, que la junta directiva, por ejemplo, actúe administrativamente con total autonomía, pero le rinda periódicamente cuentas a la Auditada debidamente. Segundo, que haya un mecanismo auditor, que es la Contraloría, que por ejemplo, ¿por qué funcionó bien PDVSA? Porque después de nombradas las juntas directivas de PDVSA en la época de la democracia, el gobierno no se podía meter en más nada, sino en que PDVSA le presentara los planes, que le dijera cómo van los planes, que esos planes se ajustaran a los requerimientos de la nación, pero tenía una total autonomía. Eso sí, tenía una contraloría interna, Interna, sí. perdón, la Contraloría de la Nación tenía una oficina dentro de las oficinas Dentro de de la... PDVSA para controlar la gestión administrativamente y ver que no hubieran chanchullos y que los procedimientos fueran éticamente buenos. Y por otra parte, tenía el control del accionista, que el accionista entonces periódicamente tenía que rendirle cuenta por la administración, porque tú puedes administrar de una manera muy proba, pero muy ineficiente. Entonces, se necesitan las dos cosas. Entonces, los tres elementos: una organización con claridad de roles para distinguir lo que es la administración de la empresa de lo que es el control accionario, una selección meritocrática del personal en base a probidad moral, capacidad profesional y experiencia, y un sistema de contrapesos, lo que llaman los ingleses check and balance, que permita mantener controles sobre todo el aparato que tú estás haciendo. Eso probablemente nos sirve de lección para las futuras empresas que tengamos que hacer, y Dios quiera, cuando cambie el régimen, para la manera de organizar las empresas que se necesiten en la parte No, a estatal. futuro evitar definitivamente la politiquería barata metida en empresas tan fundamentales como esa, que es lo que ha afectado todo el sistema, ¿no? Pero antes que se nos termine el tiempo, que nos quedan unos 4 o 5 minutos, yo quiero que Jorge retome la batuta aquí, porque Freddy, Jorge estuvo allí, Freddy, Jorge Freddy, conoció, Freddy, Digo, perdón, Freddy. Freddy. Freddy estuvo allí y sabe bien pues que hubo torceduras de parte de algunos que pretendieron penetrar la organización pues y malponerla, pero afectando a todo el mundo, que es lo que a mí me sorprende. El gobierno cree que los venezolanos y el mundo son ingenuos al no entender
los delincuentes son ellos, que los que acabaron con todo fueron ellos, que ejecutaron expropiaciones de todo orden y que arrinconaron al sector privado y a tal punto todas las instituciones que hasta la academia nuestra, la más importante de Latinoamérica, está en el suelo por culpa de ellos y pretenden ahora enrostrarle a cualquiera que tenga mérito, seguirlos buscando como los chivos expiatorios de sus malos errores, de sus peores errores, y en consecuencia, pues yo digo, ¿cómo es que tomaron a monómeros en este momento de transición política en Colombia como una batuta y de la noche a la mañana aparecen no sé qué diciendo que van 16 toneladas de urea y no llegan sino 8? O sea, siguen mintiendo y actuando simple y llanamente, pues, espasmódicamente para confundir. ¿Por qué no tuvo Tarek examen que hizo honor de que habían rescatado a Monóvar? ¿Por qué no se presentó en la apertura de la frontera, pues, a poner de manifiesto ese supuesto logro de ellos? Mira, José Antonio, respecto a lo que sucedió en Monómero, yo te voy a decir que absolutamente nadie puede decir a ciencia cierta qué sucedió. Lo que en su sentencia hizo el TSJ, lo que actualmente está haciendo eh, este señor que mencionaste, Tarek El Aissami, lo que entre diferentes facciones de lo que es el G4 o de lo que es el gobierno han estado acusando a fulano y a mengano, eso simplemente tiene que ir a los tribunales ordinarios, tanto colombianos como venezolanos, para ser investigado, para ser presentadas pruebas. Los estados financieros, hasta donde la Superintendencia de Sociedades de Colombia los ha visto, que es un organismo serio de control, no refleja ningún tipo de delito. Si lo hubiera habido, lo hubieran atacado con toda certeza. Entonces, esto no es más que, para mí, una estratagema mediática en la cual la origina el gobierno usurpador, los partidos que están dentro del gobierno interino, por una u otra razón, comienzan a hacerle caso y comienzan a acusar a uno y a otro. Lo único serio es que esa sentencia del TSJ es política, viola todos los derechos humanos, no presenta ninguna prueba y que para dilucidar en el futuro si alguien cometió delito hay que ir a los medios ordinarios de justicia, un fiscal nombrado correctamente y los tribunales ordinarios. Eso es todo lo que Sí. puede No, haber. nos venden otra falsa verdad, o sea, porque cuando se les acusa a ellos ahora en las Naciones Unidas de todos los desmanes cometidos en derechos humanos, eso sí es mentira y eso no es probable. Y en cambio, en este caso, ellos quieren imponer a trocha y moche una verdad inventada contra los que consideran enemigos políticos, que no son, sino simple y llanamente adversarios políticos que les cuestionan todas sus tropelías, pero que sin embargo, pues quieren que sean los que paguen las culpas que ellos tienen que pagar y que indiscutiblemente, según todo indica, van a tener que ir a la Corte Penal Internacional a demostrar quiénes son ellos y quiénes son los demás. Mira, tanto es así que hay informaciones públicas dadas por el mismo gobierno usurpador que dicen que esas miles de toneladas que le acaban de vender a monómeros desde Pequibén se las vendieron a un precio de gallina flaca. ¿Y Sí, por qué razón? ya O sea, ¿dónde está el daño al patrimonio nacional cuando ellos mismos declaran abiertamente como que si fuera un logro haberle vendido a la empresa en Colombia a precios regalados, sí. a precio regalado? Sí. Eso es una declaración. O sea, ¿qué prueba se necesita si ellos mismos lo están diciendo? No, y de paso dice que vendieron 16 toneladas y son apenas 8. O sea, es que todo es una marramucia. Sí, todo es para confundir a la gente y si nos descuidamos, los que de una u otra forma no somos partidarios para nada del gobierno, si nos descuidamos caemos en la trampa y comenzamos a hacerles el juego. Y eso hay que evitarlo. Hay que evitarlo. Bueno, y hay que evitarlo a como dé lugar porque se está hablando de un proceso electoral en el que todavía ni siquiera se ha clarificado cómo van a participar los 6 7 millones que están afuera, que tienen derecho genuino a participar. Y en eso no se está moviendo ninguna de las organizaciones políticas siquiera, y mucho menos el CNE. Y entonces nosotros afuera tenemos que emprender una lucha
para que se haga valer el derecho que tenemos como ciudadanos venezolanos, donde quiera que estemos, a escogernos a nuestro elector y que no sea a través de las embajadas, porque todas también están comprometidas políticamente. Hay que buscar una vía pues, que de alguna manera nos garantice que nos podamos pronunciar, a ver si de alguna manera con la ayuda nuestra pues, logramos salir de esta situación que nos agobia hace más de 20 años. Bueno, eso es correcto, pero no olvidemos que el CNE, que va de alguna forma Alineado con ellos también, sí. es ilegítimo. Fue Sí. nombrado de manera absolutamente ilegítima. Sí, por eso. Entonces estamos entrampados todavía, pero hay que seguir la lucha. Bueno, yo les agradezco mucho el tiempo de hoy, pero dejamos claro y que la gente sepa que no somos lerdos, como el gobierno pretende que seamos todos, ¿no? Y sabemos y entendemos pues cabalmente y leer entre líneas dónde está la verdad, dónde está la mentira. Y bueno, aquí vamos a seguir tratando los temas con la claridad de vida y sin esconder nada, porque al fin y al cabo, pues, quienes han acabado con el país son ellos, tienen 20 años allí y el país fue de bien a mal. No hay otra explicación. Y eso está clarísimo para cualquiera observador o para cualquiera de nosotros. Así que un Muchísimas abrazo gracias. por haber estado Muchísimas hoy gracias, por Radio José. Victoria, Ojo con Eso Televisión, en esta alianza con Benamérica y la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin. Y vendrán de todos modos pues otros grupos a sumarse a nosotros, porque ya estamos en eso para hacer aquí una fortaleza comunicacional. Un abrazo y que pasen buen día y cuídense de los que están en Miami, tú Eduardo, de la tormenta y esas cosas. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Un abrazo. Bueno, chao. Somos Noticias Radio Victoria, un equipo de periodistas y profesionales certificados para la comunicación del día a día. Noticias Radio Victoria. Ojo con Eso TV, porque la información tiene distintos ángulos. Escúchanos de lunes a viernes por nuestras emisoras aliadas. Estamos en Instagram, @Ojo con Eso TV.